de ustedes. Muchas bendiciones. Es un gozo estar aquí y juntos adorar al Señor. Amén. Incomparables promesas Él nos da, ¿sí? Y en estos tiempos difíciles y de mucha preocupación para muchas personas, pero nosotros tenemos las promesas de Dios donde refugiarnos, amén. Y su palabra, entonces, que es verdad por siempre. Entonces, han pasado imperios, han pasado gobiernos, han pasado reyes, y la palabra de Dios permanece fiel, no ha sido alterada. Ningún imperio, ningún gobernante ha tenido que influenciar para que la palabra sea alterada. Ella permanece fiel, ¿sí? Es fiel, entonces, así es que en ella descansamos, hermanos. Saludos para todos ustedes, saludo a todos los hermanos que están en casa, pendientes de esta transmisión, y también a las amistades que también están conectados y a los familiares. Muy bien, vamos a orar en este tiempo, por favor. Hoy estamos teniendo un tiempo de ayuno, un tiempo de oración con diferentes congregaciones aquí en el Cono Norte, en Caraballo, para pedir al Señor que nos dé fe, confianza, que nos dé sabiduría también para entender sus planes, no los planes humanos, sino sus planes, aceptarlos, y también que el Señor nos dé esa convicción de por qué pedirle algunas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que evaluar qué es lo que pedimos a Dios y tenemos que pedir para que su reino siga avanzando, ¿sí? Su reino siga avanzando. Así es que vamos a orar. Invito también a los hermanos que están ahí en casa que se puedan unir a este tiempo de oración, por favor, con nosotros. Somos varios pastores de varias iglesias que nos hemos tomado este tiempo para estar con la iglesia. Vamos a ponernos de pie un momento, por favor. Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Nombre que es sobre todo nombre. Usted es el que gobierna, el que reina, el que tiene, Señor, en la palma de sus manos el control de este universo, el control de toda su creación. Y Señor, mi Dios, sabemos que usted es un Dios que escucha a su pueblo, un Dios que tiene misericordia. Y hoy, Señor, mi Dios, un grupo de tus hijos, de diferentes congregaciones, nos hemos dado, Señor, este tiempo para humillar nuestro corazón, para pedirle perdón, Señor, mi Dios, por nuestros pecados y nuestras faltas. Y pedir, Señor, mi Dios, que usted tenga misericordia de esta nación, de este pueblo donde nosotros hemos nacido, donde han nacido nuestros padres y nuestros ancestros. Y también esta nación que, Señor, mi Dios, Padre amado, le ha extendido la mano a muchas personas. Señor, ponemos el Perú delante de usted, Señor, mi Dios. Ponemos a todos los pueblos de las diferentes comunidades a lo largo del norte, del centro y de la selva de nuestro país, de norte a sur, de este a oeste. Señor, mi Dios, Padre amado, usted siempre va a encontrar un remanente en cada uno de estos lugares que va a confiar en usted, que va a adorarlo, que lo va a reconocer. Y Señor, mi Dios, oramos, Padre amado, para que en estos tiempos tu pueblo tenga más fe, Señor, mi Dios, se afirme y, Señor, mi Dios, pueda así cumplir y participar en la extensión de tu reino. Oramos, Señor, mi Dios, también por las personas que ejercen una función política en nuestro país. Oramos, Señor, por sus vidas, porque es una gran responsabilidad divina que, Señor, mi Dios, en la cual participarán y por la cual usted los juzgará, Señor. Oramos por su salvación, oramos por sus familias, oramos por todas las personas que están allí alrededor, dando consejo, ideas, algunas correctas, otras, Señor mi Dios, usted sabe que no se ajustan a sus principios, que no se ajustan a la verdad, a la vida, a la libertad. Señor mi Dios,
Oramos por todo ello, Padre. Oramos para que nosotros, tu pueblo, siempre tengamos la gran bendición de poder anunciar siempre la verdad, donde quiera que estemos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos permitas seguir anunciando tu verdad, Señor, sea cual sea la situación que enfrentemos. Que nos des un denuedo, una valentía, una firmeza, una convicción, Señor mi Dios, en nuestros corazones, Padre. Señor, que podamos seguir siendo la sal y la luz de este país. Señor mi Dios, que oramos para que los congresistas, los ministros, el gobernante, Señor mi Dios, que estará en ese sillón presidencial, pueda venir a pedir consejo, Señor mi Dios, a tus hijos que tienen la verdad, a la iglesia de Jesucristo, que es columna y baluarte de tu verdad, Señor mi Dios. Padre amado, estamos aquí para bendecir a nuestra nación. Somos tu pueblo para bendecir esta nación. Somos tu pueblo escogido para, Señor mi Dios, bendecir a cada una de las familias. Y por ello oramos, Señor mi Dios, para que usted nos siga manteniendo, Señor mi Dios, firmes en esta nación. Oramos, Padre, de esta manera, dejando toda la situación, Señor, de nuestra nación, presente y futura, y no solamente la nuestra, sino de otras naciones, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, Señor mi Dios, de toda esta latitud del planeta, para que, Señor mi Dios, se cumpla tu voluntad y tus planes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos. Denle fuertes palmas al Señor si usted gusta y lo quiere hacer. Amén. Vamos a ponernos sus asientos, por favor, para poder compartirles el mensaje en esta mañana. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos, vamos a leer los versículos del 1 al 7. Son 14 versículos de este capítulo 13 de Romanos, pero vamos a dar lectura solamente a estos 7 y vamos a tratar solamente, creo que los 2 primeros, ¿sí? Dice así la Escritura, hermanos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hasta ahí, que el Señor bendiga su palabra. ¿Sí? Hoy estamos, como les digo, estamos teniendo este tiempo especial para poder reunirnos entre hermanos de diferentes congregaciones, cada una en su local que el Señor le ha dado, pero clamando a un mismo Dios y confiando en un mismo Dios y alabando a un mismo Dios y escuchando la palabra de Dios, ¿no? Y estoy aquí entonces, hermanos, para
pedirle mucha dirección a Dios en lo que voy a exponer, porque uno como ciudadano peruano, y entonces puede decir muchas cosas, ¿sí? Más aún cuando uno ama mucho su nación y cuando uno ama su país, y más aún cuando uno ha vivido en el extranjero y sabe qué cosa es vivir en el extranjero, y aún más cuando, en mi caso, he vivido 6 años en la ex Unión Soviética, ¿no? Desde el año 1987 hasta el año 1993, no solamente yo, sino mi esposa también, y hemos experimentado muchas cosas. Dios me ha permitido estar en ese cambio del comunismo, socialismo, a lo que hoy es Rusia. He podido estar experimentando entonces lo que fue cruzar el muro de Berlín y ver las grandes diferencias entre una Alemania y la otra. Y después también cruzar cuando ya no había ese muro. Entonces, cuando uno ama mucho a su nación y uno ama mucho a su país, muchas cosas pueden brotar del corazón del hombre, ¿sí? Pero no estoy aquí para expresar de repente mis emociones o mis apreciaciones personales, sino para exponer la palabra de Dios. Y eso es lo difícil a veces, ¿no? Luchar entre las emociones y las convicciones bíblicas. Pero uno tiene que morir a sí mismo y dejar que la palabra de Dios nos gobierne. Entonces, que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos para poder compartirles. Como le digo, son muchos versículos, pero nos va a tomar un tiempo el día de hoy alguno de ellos y otros los haremos en otra oportunidad o a lo largo de este día que vamos a estar aquí con los hermanos que se queden a este tiempo de oración, de clamor y de ayuno. Comienza el capítulo 13 de esta carta magna, de este libro inspirado por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Es una exhortación inicial de una sumisión a la autoridad civil, a la autoridad gubernamental, ¿sí? Y dice toda persona aquí, y toda persona se refiere a toda alma viviente, ¿sí? Toda alma viviente. De tal manera que esto refleja el plan universal de Dios para la humanidad, ¿sí? Para la humanidad entera. Dentro del plan universal de Dios que tiene en la humanidad entera, hay una orden a todo ser humano que se someta a las autoridades superiores. Y debido a que esta es una carta dirigida a una iglesia evangélica, ¿sí? A la iglesia de Roma, en estos primeros años, finales del primer siglo, mediados del primer siglo, un poco más. Entonces también tenemos que entender que hay una manera específica en la cual Dios se dirige a los creyentes, ¿sí? A los creyentes, para ordenarles que tienen que someterse a las personas, someterse a las autoridades superiores, ¿sí? Así es que hay un enfoque global para todos los seres humanos, pero también hay un enfoque específico para la iglesia del Señor. Amén. La gran diferencia está en que el mundo entero, ¿sí? Que no conoce a Dios, el mundo que no conoce a Dios, no tiene el Espíritu Santo de Dios para responder en obediencia a este mandato. Es por eso que a nivel de la historia de la humanidad han habido muchas revoluciones y muchos levantamientos, ¿sí? Pero es muy diferente cuando un creyente que tiene el Espíritu Santo de Dios lee la palabra de Dios. Así es que el creyente que tiene el Espíritu Santo de Dios, que tiene un corazón regenerado, él está para obedecer esta exhortación, porque es una exhortación, es un mandato, mejor dicho, ¿sí? Porque el Señor desea que tanto el Evangelio que salva, tiene que ir de la mano con una buena conducta ciudadana del creyente, ¿sí? Tienen que ir de la mano las dos cosas. Tanto la buena conducta del creyente dentro de la sociedad y dentro del territorio donde le toca vivir, deben ir de la mano con el Evangelio.
El evangelio salva porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Nos salva de nuestros pecados y nos limpia, nos purifica y somos perdonados. Pero seguimos siendo, para nuestro caso, peruanos, colombianos, venezolanos, ¿sí? Entonces, seguimos siendo de una nación. Seguimos teniendo una familia, seguimos teniendo un trabajo dentro de un territorio y seguimos entonces participando de todas las actividades de esta nación. Seguimos, ¿sí? Seguimos en la tierra, mejor dicho, ¿ok? Entonces, nuestra buena conducta y nuestro buen testimonio tiene que ir de la mano con ese evangelio, ¿ya? Y nuestra buena conducta y nuestro buen testimonio es obedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, este principio de sujeción a la autoridad humana se aplica entonces a todos los creyentes ahora en cualquier parte del mundo, indistintamente el idioma, indistintamente la raza, pero se aplica a los creyentes en cualquier parte del mundo y escuche bien, independientemente también de cualquier forma o tipo de gobierno, ¿sí? Independientemente de cualquier forma o tipo de gobierno. Porque la Escritura dice aquí que hay un sometimiento a las autoridades superiores y no encontramos nosotros una excepción. Porque si hubiera una excepción, entonces diríamos, no, a este tipo de gobierno de turno yo no me someto porque como creyente la palabra de Dios dice que no. No hay una excepción. Si el gobierno entonces es un gobierno con un tipo de ideología, con una ideología diferente, no, ¿sí? Aquí hay un principio entonces de sujeción a la autoridad humana que se aplica a todo el mundo, pero el mundo que no es creyente lo obedece, lo desobedece y bueno, en general no lo conoce ni siquiera, porque el mundo que no conoce a Dios no reconoce las Escrituras como un libro autoritativo, ¿sí? Y un libro que decreta la conducta del creyente. Pero en cambio nosotros sí, recurrimos a la palabra para que nos dé esperanza, fe, para que nos llene entonces en muchas promesas de gozo y de esperanza, pero aquí también hay exhortaciones y esta es una de ellas. Así es que si queremos ver otra, puede ir usted allá a Primera de Pedro y tenga ahí abierta su Biblia. Va a hacer un poco de calentamiento el día de hoy con sus manos para que no le dé mucho frío, ¿ya? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 11 al 17, vamos a leer rápidamente. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, manteniendo nuestra buena manera de vivir entre los gentiles, ¿sí? Ahí está el testimonio del creyente. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Versículo 17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, dice, ¿sí? Honrad al rey, honrar al gobernante, ¿sí? En otras palabras, ¿sí? Y esta carta de Primera de Pedro se escribe a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿sí? A los expatriados, dice, ¿sí? En esa condición, el Señor entonces les hace ver de que estos gobernantes, ¿sí? Estos gobernadores, están para hacer el bien, para castigar a los malhechores, y que los creyentes están para hacer la voluntad de Dios, honrarlos. Y Pablo todavía pide algo más, ¿sí?
a Timoteo que ore por los gobernantes, ¿sí? Que se hagan súplicas y rogativas. Entonces, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a un gobernante de turno? Estamos próximos a 7 días y este mismo día, el próximo domingo, de repente 6, 7 de la noche, no lo sé a qué horas, sabremos quién será la persona que nos gobernará los próximos años, ¿sí? Recién sabremos. Como pueblo de Dios tenemos que tener claro que la Escritura nos manda que tenemos que someternos, ¿ok? Y debemos, ¿por qué? Porque nosotros estamos llamados a ser sal y luz en este mundo, no solamente en el ámbito espiritual, sino en nuestra conducta como ciudadanos, ¿sí? Aquí habla de impuestos también, pagar tributos, ¿sí? Pues por esto pagáis tributos, dice aquí, porque son servidores de Dios. Esto quiere decir entonces que nosotros, aún en lo más pequeño, por ejemplo, tenemos una casa, tenemos una propiedad, así alquilemos de repente un departamento, no lo sé, pero nos llega una notificación de la municipalidad que tenemos que pagar arbitrios, tenemos que pagar serenazgo, tenemos que pagar y otras cosas más, ¿verdad? El creyente tiene que dar testimonio como ciudadano, ¿sí? Tiene que pagar esos tributos. Tiene que pagarlo porque hay una autoridad que ha determinado algo, lo ha establecido. Entonces nosotros nos sometemos a eso. Y así damos nosotros testimonio, ¿no? Pero sería muy vergonzoso para un creyente que en la cuadra donde vive lo conocen y que llegue la fiscalía y la municipalidad a clausurarle su local porque no ha pagado impuestos. O a amenazarle que le van a embargar la casa porque lleva años sin pagar su impuesto predial. Entonces, en ejemplos como estos, a la autoridad municipal, como lo estoy citando, y así a cualquier autoridad, el creyente debe dar testimonio. Porque el evangelio y la conducta cristiana, la conducta ciudadana del creyente deben ir de la mano, ¿sí? Deben ir de la mano. Somos luz y sal no solamente en el ámbito espiritual, somos luz y sal en todos los aspectos de nuestra vida como ciudadanos de esta nación. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos ser un modelo dentro de nuestra sociedad, que debemos guardar la ley, que debemos respetar la ley, que debemos ser respetuosos de la constitución política de nuestra nación y de todos los decretos supremos habidos y por haber que el gobierno, tanto en el poder legislativo como ejecutivo, dictaminen a partir de ellos, ¿sí? No debemos violar nosotros la ley. No estamos para eso como creyentes. Nosotros debemos respetar y honrar a las autoridades y no ser rebeldes, armando revueltas o participar en actos revoltosos. No estamos llamados a eso, ¿sí? No estamos llamados ni a apoyar, ni a arengar, ni a aplaudir esos actos, ¿sí? Porque nuestra conciencia es una conciencia regenerada, ¿sí? Regenerada. Así es que debemos dar ese testimonio entonces, mis hermanos. Sí debemos pronunciarnos. Sí debemos pronunciarnos en contra del pecado, en contra de la injusticia, en contra de la inmoralidad. Sí podemos pronunciarnos. No solamente podemos, los creyentes debemos pronunciarnos acerca de eso. Porque si nosotros no nos pronunciamos, entonces, ¿quién alumbra esta nación? Si la iglesia ha sido dejada por el Señor para ser columna y baluarte de su verdad y para ser un faro de luz que alumbre esta nación. No podemos callarnos, ¿sí? Pero nosotros como creyentes, para dar testimonio dentro de este sometimiento, debemos hacerlo dentro del marco legal establecido y teniendo respeto por las autoridades civiles. Hay un marco legal establecido por el gobierno en el cual nosotros debemos aprovecharlo, usarlo, ¿sí? Así es que la constitución política de nuestra nación, ¿sí?, señala en uno de sus artículos lo siguiente, si no estoy mal es el artículo 2, el numeral 3, que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o colectiva. Y aquí estamos colectivamente, ¿sí?, ejerciendo nuestra libertad.
sometiéndonos a lo que ha dictaminado la autoridad gubernamental de nuestra nación hace muchos años bajo esta Constitución. ¿Ok? Y bajo este marco legal, nosotros podemos pronunciarnos acerca del pecado, de la inmoralidad y de la injusticia. ¿Qué herramienta usamos? Nuestra forma injusta como nos han tratado, nuestra experiencia personal o la experiencia de los demás. No, usamos la palabra de Dios para poder protestar y poder denunciar estas cosas, ¿sí? Ese es nuestro marco legal. Entonces podemos salir a las calles, podemos hacerlo en cualquier lugar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Porque la Constitución política de mi país me asiste. Tengo un marco legal en el cual yo puedo hacer eso. Si usted desea, me escucha, y si usted desea, no, porque aquí dice que hay libertad de conciencia. No estamos para pelearnos, ¿sí? Usted es libre de escucharme o no es libre de escucharme. Usted es libre de pronunciar otra fe también, si usted gusta. Pero nosotros nos pronunciamos acerca de una fe que está basada en la palabra de Dios. ¿Okay? Otro marco legal en el cual podemos nosotros denunciar, sometiéndonos a las autoridades dentro de los que ellos han dictaminado, es también un decreto supremo, ¿sí?, donde dispone que el presidente de nuestra república asista a la ceremonia de acción de gracias por el Perú y que es organizado por las iglesias evangélicas. Eso se da una vez al año. El 28 de julio es, 29 de julio, ¿sí? Está establecido, 29 de julio. Y cada presidente de turno tiene que emitir un pronunciamiento para ordenar esto, ¿sí? Lo tiene que hacer, le guste o no le guste, comparta o no comparta. El presidente de la República de turno tiene que estar allí sentado en esa ceremonia de acción de gracias. Y al frente tiene que tener a un hombre escogido por Dios, ¿sí? Tiene que tener a un predicador al que le va a anunciar en ese momento a él y a todos sus ministros que haya llevado y a las personas que lo acompañen, ¿sí? Y ese hombre de Dios que está ahí parado, está parado en el nombre de Dios. Y lo que tiene que anunciar, ¿sí?, tiene que ser la verdad de las Escrituras. No puede anunciar algo para halagar al presidente, algo para ganarse de repente un beneficio para la congregación. No, no. El hombre de Dios que está parado ahí está para predicar y anunciar la verdad de Dios. No para sesgar la verdad de Dios y para no ofender a la autoridad. No, no le vamos a ofender, no le vamos a ofender. Ofendemos el pecado de la persona. Por lo tanto, si el presidente está actuando mal, ¿sí?, está actuando inmoralmente, está actuando injustamente, entonces la Escritura y el Espíritu Santo atravesarán su corazón y le harán ver que está gobernando mal. Él reflexionará y no necesariamente tiene que convertirse para gobernar bien. No, la Escritura no nos revela a nosotros que los gobernantes deben ser creyentes para que gobiernen bien. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ha puesto en todo, como esto es un mandato también universal para toda la humanidad, Dios ha puesto en la conciencia de todo ser humano saber qué es lo bueno, qué es lo correcto, ¿sí? Entonces un gobernante, gracias a esa ley que Dios ha puesto en su conciencia, él sabe si está haciendo lo correcto o está haciendo lo incorrecto. Y al escuchar la verdad de Dios, él tendrá que cambiar algunas cosas que está haciendo incorrectamente porque ha sido puesto allí por Dios, eso lo vamos a ver ahora. Y si no lo hace, entonces en su conciencia le ha quedado entonces en ese momento y para toda la vida que ha hecho malas cosas. Entonces tenemos un marco legal donde nosotros podemos pronunciarnos y protestar. Por lo tanto, el pueblo evangélico no es un pueblo llamado a tomar las armas físicas, ¿sí?, y estar en las calles entonces haciendo actos de violencia o apoyando o arengando o enviando a otros, no. No, entonces nosotros debemos conducirnos como una sociedad, si lo queremos llamar así, sociedad piadosa, una sociedad de creyentes, dentro de una sociedad impía, ¿sí? Pero somos una sociedad regidos por una ley superior a cualquier gobierno humano,
para poder vivir en paz, ¿sí? Que respeta a las autoridades y que le hacemos el bien a esta sociedad nosotros, ¿sí? Somos una bendición para esta nación. El pueblo de Dios es una bendición para esta nación, ¿sí? Sin embargo, mis amados hermanos, las Escrituras también nos hablan acerca de esta obligación, que hay unos límites también, ¿sí? Porque cualquier ley o cualquier mandato que exija desobediencia a la palabra de Dios, nosotros no estamos para sujetarnos a eso. No estamos para sujetarnos a esto, ¿sí? Un ejemplo en el Antiguo Testamento, de muchos ejemplos que se pueden citar, es el faraón en Egipto, ¿sí? Cuando él se dio cuenta que el pueblo de Israel estaba creciendo, ¿sí? Que estaban multiplicándose, él y sus ministros se preocuparon y dijeron, este pueblo está creciendo demasiado, va a llegar el momento en que van a ser tantos que nuestro imperio, nuestro gobierno se va a ver afectado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? Y vino la inteligencia malvada, la inteligencia perversa, la inteligencia demoníaca que influenció sobre él y sobre las demás personas y dijeron entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo estoy un poco parafraseando eso, ¿sí? Que está en el libro de Éxodo. Entonces, se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Contratemos parteras y cuando las mujeres hebreas den a luz, si el bebé que nace es mujer, que la dejen con vida. Pero si nace y es varón, que ahí mismo le den muerte, ¿no? De esa manera vamos a controlar nosotros, ¿sí? Nos es más fácil controlar a las mujeres que a los hombres hebreos. Estos se van a agrupar, van a tomar armas, entonces después se van a rebelar contra nosotros. Y hubieron 2 mujeres parteras que fueron llamadas y contratadas para esto y en su corazón estaba la lucha. ¿Atiendo el mandato del faraón o atiendo el principio de preservar la vida, que es un principio divino, universal, para toda sociedad, para toda cultura y en todo siglo y en todo milenio? Y estas mujeres decidieron no obedecer al faraón y obedecer a Dios, ¿sí? Así es que nacía el bebé y ellas no participaron de este delito, de quitarle la vida a un inocente. No participaron. ¿Y qué dice la Escritura? La Escritura dice que Dios las guardó, Dios las cuidó y hizo prosperar sus familias, dice. Entonces, cuando el gobernante de turno dictamina algo en contra de la vida y que nos vaya a prohibir a nosotros predicar el Evangelio, nosotros tenemos toda la libertad de no someternos a eso. Porque por encima de esa determinación y de ese decreto humano, imperfecto, maquiavélico, ¿sí? Hay un decreto superior por un gobernante perfecto, santo y justo, que nos ha ordenado predicar las buenas nuevas y respetar la vida de las personas, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios para prepararnos cualquiera que sea la situación, ¿sí? Hoy gozamos de esta libertad, ¿sí? Nosotros sí tenemos que usar unas armas. Sí tenemos unas armas que usar. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice lo siguiente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, ¿sí? No es el poder militar, no son los fusibles, ¿sí? No son a hacer de los jóvenes, de los niños revolucionarios, mujeres revolucionarias, no. Nosotros como creyentes, ¿sí? Tenemos unas armas, dice aquí, no son armas carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿sí? Son poderosas nuestras armas, las armas que el mundo usa para los conflictos, para la revolución, ¿sí?
tienen un límite, tienen un poder muy limitado. Por eso es que nunca prosperan y nunca se quedan entonces siempre con sus objetivos concluidos. Pero en cambio, las armas espirituales, ¿sí? Esas armas son para nosotros, son la oración, la palabra de Dios. Son entonces nuestra fe, son las armas espirituales, ¿sí? Ella es un escudo alrededor de nosotros, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tomar de estas armas que el Señor nos ha dejado, que son espirituales, y estas armas son poderosas, dice. En el hombre no, poderosas en Dios, para destruir cualquier fortaleza, cualquier fortaleza gubernamental inclusive. Entonces, hermanos, nos sometemos, hay límites para ese sometimiento, y nosotros sí usamos unas armas, son armas espirituales. Hoy, varios pastores nos hemos puesto de acuerdo para tomar esas armas espirituales, estar en ayuno y en oración. Poderosas en Dios, porque a Él clamamos y en Él creemos, ¿sí? Ahora, en este capítulo 13 del libro de Romanos, en este primer versículo, la segunda parte, la Biblia nos da la respuesta por qué me tengo que someter a las autoridades, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué si es un gobierno que en lugar de hacer el bien hace el mal? ¿Por qué si es un gobernante entonces que viene de un partido político en el cual su antecesor está libre? ¿Por qué me tengo que someter? La Biblia dice, versículo 1, segunda parte, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Porque no hay autoridad de parte de Dios y las que hay han sido establecidas por Dios, ¿sí? Razón número 1, argumento teológico, argumento doctrinal, argumento bíblico para que los creyentes afirmen su fe, porque si usted es un creyente, usted tiene que afirmar su fe. Y usted no va a afirmar su fe si usted no conoce las verdades del Señor, ¿sí? Cuando un creyente es débil en las Escrituras, entonces cualquier viento de doctrina propuesta, entonces le va a parecer bien, ¿ya? Le va a parecer bien entonces a muchos, de repente, personas que asisten a una iglesia y que no han afirmado su fe. Le va a parecer bien entonces derrocar al gobierno que está de turno, porque lo ve entre comillas justo. Pero tenemos que saber nosotros que esa persona que está allí, ¿sí? Dice aquí que inclusive es un servidor de Dios, dice. Es un servidor de Dios. Entonces la razón número 1, la razón teológica, doctrinal, bíblica, es porque el gobierno existe el gobierno por decreto divino. Esto no es un invento de los seres humanos, no. Esto es un decreto divino. El gobierno como una institución es una institución establecida por Dios, ¿sí? Establecida por Dios, que no tenemos por qué compararla con la institución divina también que es la iglesia, que también es establecida por Dios. Al gobierno lo van es como una institución establecida por Dios, lo va a regir las leyes humanas. Pero a la iglesia como institución divina establecida por Dios no lo rigen las leyes humanas, lo rigen las leyes divinas, aquí está la palabra. Independientemente del gobierno que pase, cualquier tipo de gobierno que sea, los años que esté en el poder, pero a la iglesia no se le cambia su ley. Aquí está, esta es la palabra que lo rige. Así es que nos sometemos porque el Señor ha establecido el gobierno como una institución divina, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es un Dios de orden y por eso lo ha establecido, para que haya orden en todo el territorio nacional y para beneficio y para que teniendo un aparato estatal ordenado, haya entonces orden y beneficio para la sociedad que vive dentro de esos límites de su soberanía, ¿sí? Mis amados hermanos, entonces esto nos lleva a nosotros a concluir que si el mundo entero, el cielo, la tierra y todas las cosas han sido creadas por Dios, están sujetas a Dios. Así es que, sin excepción, mis amados hermanos, no hay nada en la tierra y en este mundo y en este universo que no esté sujeto a Dios, ¿sí? Así es que sería ilógico que lo que Dios ha instituido esté fuera de su soberanía. Es imposible que Dios deje entonces así
libremente, que los seres humanos se organicen y vean cómo van a regirse. No, Dios para eso ha establecido el gobierno como una institución, ¿sí?, donde se tiene que regir debido a un beneficio para la población. ¿Ok? Si usted va al libro de Jeremías, capítulo 27, versículo 5 en el Antiguo Testamento, libro de Jeremías, capítulo 27, versículo del 5 en adelante, ¿qué dice? Hablando el profeta Jeremías en nombre de Dios, dice lo siguiente: yo hice la tierra, dice Dios, ¿no? Yo hice la tierra, ¿qué más? El hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra. ¿Con qué? Con mi gran poder y con mi brazo extendido. ¿Y qué dice? Y la di a quien yo quise. Y la di a quien yo quise. Él es el creador. Ha hecho la tierra, ha hecho al ser humano, ha hecho al hombre, ha hecho a los animales en el mar, a los animales terrestres, a los que están en el aire. Ha hecho entonces a toda criatura, ¿sí? Toda la tierra le pertenece. Él es el creador. Y Él, a quien quiso, lo dio. Y Él, a quien quiere, lo dará. ¿Qué más dice? Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan, ¿sí? Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones, grandes y grandes reyes, ¿no? Entonces Dios le dio a Nabucodonosor, un rey pagano, ¿sí? Pero el Señor lo hizo su siervo, de acuerdo a sus planes, ¿sí?, de acuerdo a su soberanía. Así que mi hermano amado, ¿sí?, la soberanía de Dios está presente en todas las actividades del ser humano, y también esto incluye a los gobiernos humanos, ¿sí?, a los gobiernos humanos, ¿sí?, porque Él ha hecho toda la tierra, entonces, al hombre y las bestias. Y dentro del contexto en el cual, hay otros textos más, ¿sí?, pero por cuestión de tiempo no vamos a citarlos. Dentro del contexto del libro de Romanos, Pablo está dirigiendo esta carta, esta epístola a la iglesia en Roma, y los tiempos no son buenos. Allí está entonces gobernando, ¿sí?, los emperadores romanos. Uno de ellos está entonces Nerón, ¿ok? ¿Y por qué hay que aclarar esto? Porque algunos teólogos liberales han tomado este pasaje para entonces argumentar inclusive, mire, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, ¿sí?, él usó estos pasajes para exaltar los 31 años del emperador Constantino, independientemente de lo malo que hizo. Y así muchos teólogos liberales, entonces, que inclusive en Alemania, a finales de la década de 1930 y en los primeros años de la década de 1940, ¿sí?, usaron este pasaje para respaldar el desquiciado gobierno de Adolfo Hitler. Y no es así tampoco, ¿no? Teólogos liberales. Y dentro del contexto que escribe Pablo aquí, ¿sí?, un poco de la historia, Nerón, en su primer periodo de gobierno, ¿sí?, durante los primeros 15 años, entre 54 y 68, este hombre fue honrado por su clemencia y su justicia, principalmente por haber restaurado el Estado de Derecho en el Senado romano, por haber corregido muchos abusos e injusticias en la población y por haber logrado que la mayoría de las provincias dentro del Imperio Romano disfrutaran de un periodo de paz. Sus primeros 15 años de gobierno fueron así de Nerón. Pero después, la ambición, el poder, el pecado que está en el hombre, ¿sí?, empezó a germinar, empezó a hacer un caldo de cultivo y empezó entonces a traerle ideas a este hombre de querer ser como Dios, ¿no? Y por ello es que en el 64 él planea el incendio de Roma y le echa la culpa a los cristianos. Y después de esto, ¿sabe qué? Después del 64, todo le fue de mal en peor a Nerón. Todo le fue de mal en peor.
Su vida privada se vino abajo. Y sabe que de un modo estrepitoso se vino abajo. Y por último, este hombre se suicidó lejos de su amada ciudad de Roma un 9 de junio del año 68. ¿Sí? Así terminó este hombre, ¿sí? Suicidado. ¿Sí? El gobierno es una institución establecida por Dios. Dios espera que los gobernantes que se sientan en ese sillón actúen a favor y del bien de todos, ¿sí? Dando leyes realmente para el beneficio de toda la población. Pero cuando el gobernante se desvía de ese propósito por el cual ha sido puesto allí, entonces el pecado lo inunda, el orgullo, la soberbia, ¿sí? La avaricia, y así termina Nerón, ¿sí? Pero ¿sabe qué, hermano y hermana? Nerón, quien usó su poder para el mal en la segunda mitad de su gobierno, ¿sí? Para matar a muchos creyentes, ¿sí? De una manera muy cruel, ¿sí? Y que suicidándose se escapó a un juicio humano. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Este emperador tiene un juicio pendiente en la Corte Suprema de nuestro Señor Jesucristo, el juez justo de toda la tierra, ante quien ningún gobernante se va a escapar. Y esto es lo que tienen que saber los gobernantes. Por eso nosotros, la Iglesia del Señor, somos columna y baluarte de la verdad, para predicarles la verdad, para que sean librados de tremendo juicio que van a recibir. Entonces llegará el momento en el que nuestro Señor Jesucristo vendrá, y esa sangre derramada de nuestros hermanos tendrá justicia divina. Porque se abrirá el expediente de Nerón, ¿sí? Se abrirá el expediente de este hombre por el mismo juez justo de toda la tierra, por nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros no tenemos que estar pensando o de repente trayendo pensamientos a nuestra mente que nosotros con un voto vamos a hacer justicia humana, ¿no? Es posible que en parte contribuyamos a eso, pero es una justicia errada, porque somos pecadores, somos injustos en lo que hacemos. Pero sí, nuestra fe, basada en las Escrituras, nos habla que ningún emperador, ningún rey que haya pasado queda libre del juicio divino. Ninguno, mi hermano. Por más daño que hayan hecho a nuestros antepasados, a nuestras familias, ¿sí? No va a quedar libre. Entonces, ¿sí? Todos los imperios, miren, asirios, persas, babilonios, han sido deshechos, no han quedado. No han quedado, ¿sí? Porque no es el plan de Dios que los pueblos sean gobernados por imperios, sino que cada pueblo tenga su propio gobernante con sus propias leyes. Y es Dios quien pone entonces gobernantes, pero estos, debido a sus ambiciones, se extralimitan en ejercer su poder sobre el pueblo, pero Dios los juzgará, hermanos, ¿sí? Ahora el Señor no los pone así Él directamente. Es como nosotros, el Señor nos manda a predicar el Evangelio para que las personas sean salvas. ¿Y cómo lo hace el Señor? A través de nosotros, ¿verdad? Sí, nosotros somos los que tenemos que abrir nuestra boca, tenemos que predicar, tenemos que orar para que las personas escuchen el Evangelio y se conviertan, ¿sí? Entonces el Señor entonces muchos creyentes dicen, no, el Señor va a poner gobernante. Yo soy libre de esa responsabilidad. No es así tampoco. El Señor lo pone a través de toda la humanidad, ¿sí? Y la humanidad, como les vuelvo a repetir, el Señor le ha puesto una ley en su conciencia para que sepa si va a votar entonces por un gobernante correcto, entre comillas, ¿sí? Y para eso es que la gente tiene que informarse. Y nosotros, ¿cuánto más? Porque nosotros no tenemos una conciencia corrupta, nosotros tenemos una conciencia regenerada por el poder salvífico de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros sí debemos, orando al Señor, entonces, participar de esa libertad que Dios nos da, ¿sí? De esa libertad que Dios nos da, de nosotros votar.
¿sí? De elegir, ¿sí? Así es que, mis amados hermanos, como dice el libro de Romanos, ¿sí? Y para avanzar un poco, dice aquí, entonces, 2 veces lo repite, creo, porque es servidor de Dios para tu bien, ¿sí? Entonces, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, dice el versículo 7. Si es un servidor de Dios, entonces, ¿qué tipo de gobierno debe conducir? Sería la pregunta. ¿Qué tipo? Más o menos, ¿hacia dónde tiene que ajustarse si va a ser un servidor de Dios? ¿Sí? En un mundo caído, los gobiernos humanos siempre, escuche usted, siempre estarán mezclados con la corrupción y la maldad. No espere usted de un gobernante que haga las cosas bien o que no esté implicado en corrupción y en la maldad. No lo hay, mi hermano, porque es un mundo caído, es un mundo pecaminoso. Esa debe ser una claridad en nuestra mente, en nuestro corazón, para que cuando escuchemos a nosotros a alguien que nos viene a compartir su ideología, nosotros sepamos que estamos viviendo en un mundo caído donde ningún gobernante, ¿sí?, está libre de la corrupción y de la maldad. Y eso entonces nos va a ayudar a nosotros a no dejarnos engañar de verdades disfrazadas, entonces, mentiras disfrazadas de verdades. ¿Ok? Quiero entonces, mis amados hermanos, terminar la parte final entonces de estos primeros versículos. Nada más estamos viendo el versículo 1, ¿sí?, y el versículo 2. Un gobierno entonces que el Señor espera es un gobierno que le haga el bien, ¿sí?, a la población. ¿Ok? No que la explote, no que le quite, ¿sí? Y en estos tiempos se escucha mucho de socialismo, comunismo, democracia. Mi responsabilidad también es informarle a la iglesia algunos conceptos. El socialismo significa la eliminación entre varias cosas, entonces la eliminación de la propiedad privada, ¿sí? Dentro de la doctrina marxista, que gracias a Dios no la llegué a estudiar, porque justamente cuando en la universidad que estudié en la ex Unión Soviética, teníamos que llevar un curso completo de comunismo y teníamos que aprobarlo. Si no lo aprobábamos, no podíamos defender nuestra tesis. Por lo tanto, todos los años anteriores quedaban invalidados. Pero justo cuando iba a entrar ese curso, cayó la ex Unión Soviética, ¿sí?, del comunismo, del socialismo. Y pasó entonces a separarse las diferentes repúblicas que la abarcaban y cada uno tuvo su propio gobierno. Yo le doy gracias a Dios porque me liberó de ese. Era un curso muy pesado, eran 3 tomos que había que estudiar, ¿sí? Y si no aprobabas ese curso no tenías título. Entonces, hermanos, el socialismo y el comunismo son las 2 etapas finales para concretar la ideología marxista. Una después de la otra, ¿sí? Y se alimentan ¿de qué? De generar entonces ese odio entre las luchas de clases, ricos, pobres contra los ricos, los oprimidos contra los opresores. El comunismo niega a Dios. Muchas iglesias estuvieron cerradas por muchos años, ¿sí? A nosotros los estudiantes que veníamos de Sudamérica, mayormente pues cristianos, la universidad nos ponía el examen final el 24 y 25 de diciembre, porque no querían que nosotros celebrásemos la fiesta de la cristiandad, que es la Navidad, ¿no? Entonces, las iglesias estaban totalmente cerradas. Y cuando uno revisa la historia, y hablo de Rusia porque es donde he vivido, entonces, la ideología es la ideología más asesina de la historia, porque en esta ex Unión Soviética, en el siglo XX, el movimiento bolchevique de tipo marxista, leninista y maoísta, entre 1917 y 1991, llevaron a la matanza a más de 20 millones de personas. China
65 millones de muertos. Vietnam, Corea del Norte, Europa Occidental y parte de América Latina suman millones de personas. La Unión Soviética fue el primer país en el mundo que legalizó el aborto en el mundo en 1920, ¿sí? Así es que a esta ideología del socialismo, ¿sí?, le siguen las ideologías del humanismo, el evolucionismo, el materialismo y el ateísmo. Pregunta para nosotros, ¿alguna de estas ideologías será concordante con nuestra fe? Uno de los mandatos que el Señor ha dejado dentro de sus 10 mandamientos es no robarás, ¿no? No robarás. Entonces, quitarle a una persona sus bienes, si una persona va y le roba entonces sus bienes a otra persona, eso está entonces en los mandatos que dice no robarás, ¿sí? Así como dice no mentirás, no matarás. Mi hermano, así el Estado lo haga, el Estado está robando si le quita su propiedad privada a usted. Si es el Estado quien le va a quitar a usted su propiedad privada, le está robando. Y si me la va a dar a mí, porque soy un necesitado, estoy participando de ese pecado porque me están dando algo que le han quitado a otro para darme a mí. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, tenemos nosotros que buscar y comprender entonces cómo es que Dios ha ordenado las cosas para no dejarnos engañar. Pretender que no hayan pobres en nuestra nación o no hayan pobres en el mundo entero es un concepto antibíblico, ¿sí? Es un buen deseo y por eso es que engañan a muchos jóvenes, pero a las personas que leemos la Biblia y que regimos nuestra fe por las Escrituras, comprendemos que pobres han habido en el Antiguo Testamento, durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y después de su ministerio y hasta ahora, y siempre habrán, ¿no? Que en el Antiguo Testamento Dios liberó a Israel de la pobreza y de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Y tenía un propósito especial y único con esa nación, ser la nación que testifique de Dios como el único Dios en el cual el mundo debe creer, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento se dieron una serie de provisiones para los pobres. El Señor no se ha olvidado, ni se olvida, ni se olvidará nunca de los necesitados. Por eso es que en el Antiguo Testamento Él dio una ley, entonces, que si una persona tenía su hacienda y sembraba y ahí tenía su cosecha, él tenía que dejar algo. Y el necesitado que no tenía esa propiedad para sembrar, no venía a la puerta y el otro le daba la alforja, no, le hacía entrar. Ahí está. Dios te ama a ti y a mí, entonces ahora tú con tu familia puedes venir y trabaja, esfuérzate, recoge lo que ha quedado, y tenía que dejarle no cualquier cosa, tenía que dejarle un buen producto, no cualquier cosa. Entonces él recogía y se iba contento, ¿no? Pero no encontramos un mandato entonces que el Señor diga, bueno, que se reúnan todos los pobres de Israel entonces y que expropien a los otros ricos de Israel. No encontramos un mandato así, no hay ninguna, ¿sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí, ¿sí?, Él mismo era de una condición limitada. En la experiencia del ritual de la purificación, por ejemplo, la ley decía que había que sacrificar un cordero y una tórtola y una paloma, ¿sí? Así es que la familia de Jesús, José y María, tuvieron que llevarlo cuando él era niño, ¿sí?, recién a los días de nacido, a cumplir la ley mosaica, que era su circuncisión. Y no tenían que ir con la mano vacía, porque la ley de Dios decía que tenían que llevar un cordero, una tórtola o una paloma, ¿sí? Y la familia de Jesús, ¿sabe qué ofreció? Ofreció un par de tórtolas y 2 palomas, eso está en Lucas 2:24, lo que indica que esta familia era una familia necesitada, una familia pobre, ¿sí? Una familia pobre. Y durante su ministerio, nuestro Señor Jesucristo, a Él lo atendían unas mujeres que tenían su propio recurso, ¿sí? Pero en ningún momento Jesús dijo, bueno, yo soy el enviado de Dios y esta nación es la nación de Dios. Y entonces que le expropien a José de Arimatea entonces su propiedad, a Nicodemo también, porque entonces yo soy el rey del mundo, ¿sí?
En ningún momento Él dio esta norma, ¿sí? Ni a sus discípulos, ¿sí? Más bien Él dijo, sí, las zorras tienen su guarida, ¿sí? Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y no porque no tenía dónde recostar su cabeza, Él mandó a expropiar entonces para que le dieran. No. Él no pidió ni enseñó quitarle a los que tenían entonces para que le den a Él. Los pobres fueron su preocupación y Él los atendió con amor y con misericordia, ¿sí? Él también enseñó acerca del peligro y las riquezas. Jesús dijo, más difícil es pasar un camello por el ojo de una aguja y entrar un rico en el reino de Dios. En el libro de los Hechos, cuando nuestro Señor Jesucristo dejó el ministerio a sus apóstoles, y algunos que malinterpretan este texto, porque dicen que allá en el capítulo 2, 3 y 4 de Hechos, algunos creyentes vendían sus propiedades y le daban a los pobres, ¿sí? Y sacan de contexto este versículo para decir entonces que debemos entonces ir por una ideología socialista. La Biblia no enseña eso, mi hermano, porque en Hechos, allí los hermanos voluntariamente vendieron su propiedad. El Estado no los obligó, el gobierno no los obligó, el gobierno no les quitó. Ellos, viendo la necesidad de sus hermanos, ellos dijeron, yo puedo vender esta propiedad voluntariamente. Fue el impulso del Espíritu Santo de Dios en su corazón regenerado para compartir con el necesitado. Y eso es lo que hace la iglesia el día de hoy también, ¿sí? Somos impulsados por el Espíritu Santo para compartir con el necesitado. El presupuesto de esta iglesia del año pasado, el 22%, fue destinado a ayudar a nuestros hermanos que tuvieron necesidad. No nos obligó el Estado, ¿sí? No nos tuvo que obligar ni tuvo que quitar nuestra propiedad para darle a los necesitados, porque nosotros tenemos un corazón regenerado, tenemos el Espíritu Santo de Dios y somos movidos a misericordia para compartir con el necesitado, para ayudar al desvalido. Si usted va a Santiago capítulo 2, mi hermano tienen que avisarme porque hoy ya estamos de ayuno y yo tengo todo el día para compartir la palabra el día de hoy. Santiago capítulo 2, versículo 4 y 5, dice la Escritura, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? El Señor se preocupa por los pobres y Dios siempre le proveerá a los necesitados su pan, su necesidad y les dará las posibilidades para que salgan adelante. Entonces nosotros como creyentes no podemos unirnos a una ideología, no podemos aplaudir una ideología y no podemos entonces participar de pensamientos que suenan bonitos y que son ambiciosos y que engañan a mucha gente. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios para tener la sabiduría de Dios y saber entonces a quién vamos a darle lo que constitucionalmente nos pertenece, darle la confianza a través de un voto. Así es que, mis amados hermanos, muchos pasajes en la Escritura habla de que los pobres y los ricos entonces no tienen que entrar en una contienda, en una guerra, en una lucha, no. Mire qué dice Proverbios 22:1 para terminar esta parte, ¿sí? Proverbios 22:1 y 2. Hay muchos creyentes confundidos, muchos hermanos que están confundidos con muchos conceptos, porque tienen una fe emotiva, pero no una fe doctrinal. Cuando en una iglesia se predica la sana doctrina, genera sanos pensamientos, correctos pensamientos, ¿sí? ¿Qué dice Proverbios, sí? Mas Jehová es el que da la victoria. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, dice, el rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Dios. A ambos los hizo Dios, ¿sí? Y Dios ama también a los ricos, ¿sí? Y el Señor trae su palabra, entonces, instruye para que los ricos no se hagan entonces
no tengan su idolatría en su riqueza, sino que sepan administrarla y compartir con los necesitados. Entonces el evangelio puro, el evangelio sano, va a permitir que no seamos confundidos por ningún político y por ninguna ideología, hermanos, ¿sí? Así es que muchos pasajes entonces resaltan que los pobres y los ricos son iguales ante Dios y que los rectos pobres son superiores a los ricos impíos, ¿sí? A los ricos impíos. Entonces, Dios ha dado la riqueza y la ha distribuido como Él quiere. Y Él atiende a los pobres también, a los pobres y los menesterosos. Por eso dice la Escritura que es mejor tener un pan seco en la mesa, ¿sí? Un pan seco ahí en la mesa, ¿sí? Pero haberlo conseguido de una manera íntegra, sana, con un buen trabajo, ¿sí? Porque el libro de Génesis, después del pecado, ordena que el hombre, con el sudor de su frente, come el pan de cada día. Con el sudor de su frente, ¿sí? No esperando quitarle a otro para que te den. Si el Señor mueve misericordia a otro y te da, amén. Pero la Biblia dice que el que trabaja que no coma, ¿sí? Que el que trabaja que no coma. Entonces, Señor, danos trabajo para dignamente ganarnos el pan de cada día. Señor, prospera a los empresarios para que multipliquen sus empresas y más personas tengamos trabajo, Señor. Y allí orar por ellos para que les vaya bien. Así no quieran reconocer el evangelio, pero en su conciencia ellos busquen hacer el bien. Pero que no nos reunamos nosotros para entonces quitarle y para que se nos dé. Estamos pecando entonces porque estamos tomando de lo que se ha robado, ¿sí? Mis amados hermanos, como iglesia, para terminar aquí en estos 2 versículos nada más de Romanos, como iglesia, mis amados hermanos, estamos entonces aquí en la tierra como columna y baluarte de la verdad. Si el socialismo y el comunismo son doctrinas económicas, políticas y sociales que defienden entonces la no existencia de la propiedad privada, la no existencia de la diferencia de clases, la lucha entonces, sí. Nosotros no debemos dejarnos confundir porque, mi amado hermano, no hay ninguna ideología, ningún sistema, ¿sí?, perfecto. No hay ningún sistema perfecto. La democracia no es un sistema perfecto, ¿sí? Es un sistema entonces sujeto a errores y a cometer entonces diferentes faltas, como cualquier otro sistema del mundo. ¿Por qué? Porque es producto del hombre. Y lo que es producto del hombre siempre está errado, siempre está entonces siendo entonces ineficiente, ¿sí? Pero entre estos sistemas, la democracia nos da a nosotros entonces esta libertad, ¿sí? Esta libertad. Y esta libertad para nosotros seguir anunciando todo el consejo de Dios, ¿sí? Ser consejeros, mis amados hermanos, ¿sí? Ser consejeros entonces nosotros y ser la conciencia de la nación por medio de la predicación del evangelio, ¿sí? Nosotros estamos llamados para ser entonces la conciencia de esta nación, para predicar el evangelio y por medio de una conciencia regenerada saber elegir bien, ¿sí? Un creyente que ama la verdad, entonces va a buscar siempre agradar a Dios lo que Él ha instituido, ¿sí? Lo que Él ha instituido. No estamos aquí, mis amados hermanos, nosotros para apoyar, ni para arengar, ni para gozarnos o alegrarnos entonces con aquellos que buscan una transformación social. No, la iglesia está puesta aquí para hacer una transformación personal y espiritual. Personal y espiritual. No estamos aquí para buscar mejores instituciones, no. Estamos aquí para buscar mejores hombres y mujeres, hombres y mujeres de Dios. Ejemplo, Zaqueo, ejemplo, el Cornelio, ejemplo, el procónsul Sergio. Zaqueo pertenecía a una institución de recaudar impuestos y Jesús no vino a cambiar la institución, Jesús vino a cambiar a Zaqueo. Cornelio pertenecía entonces a la hermana romana y Jesús no vino a cambiar la guardia romana, Jesús vino a cambiar hombres. El gobernador procónsul Sergio Paulo, ¿sí?, que pertenecía a una institución del Estado, el Señor no vino a cambiar la institución del Estado, vino a cambiar a un hombre y este gobernador al escuchar el evangelio
entregó su vida a Cristo. A eso está llamada la iglesia. No se confundan entonces. No hay un socialismo bíblico, no, hermanos. Hay una transformación espiritual a causa de la verdad. Y estamos aquí para que cualquiera que se siente en el sillón presidencial, en esa institución que Dios ha creado, entonces, como es el Estado, nosotros seguir siendo los consejeros de ese hombre o de esa mujer, ¿sí? Siempre estar anunciando la verdad. La escuche o no la escuche, la acepte o no la acepte, ¿sí? Porque ya entonces Él rendirá cuentas ante quién ha permitido que Él esté allí, ¿sí? Por eso, mis amados hermanos, tenemos nosotros que tener claras estas cosas, no confundirnos y amar lo que Dios ama, ¿sí? La vida, la libertad, el derecho, que cada uno entonces tiene dentro de su esfuerzo propio, y también de que nosotros como iglesia podamos seguir anunciando su verdad, ¿sí? Así que vamos a orar entonces, amados hermanos. Que el Señor ayude a todo el pueblo evangélico a tener y expresar entonces su voto conscientemente en estas urnas y pedirle al Señor que tenga misericordia de nuestra nación, porque esto le habla a la conciencia de cada persona, ¿sí? Independientemente si es una conciencia regenerada y que es creyente o una conciencia de un no regenerado. Oramos entonces. Pongámonos de pie, por favor. Padre amado, Señor de señores, Rey de reyes, Creador de los cielos y de la tierra, que gobiernas el mundo con autoridad y con poder, que hiciste los cielos, el mar, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, que desde una pequeña mariposa hasta un águila grande, Señor mi Dios, son tu creación, y que el ser humano ha sido creado a tu imagen y semejanza, y que, Señor mi Dios, gobiernas todo con autoridad y con soberanía, porque tuya es la tierra, Señor mi Dios, y tú la riges con justicia, Padre amado, y has instituido, Señor mi Dios, así como el matrimonio, la familia, la iglesia y el gobierno también. Señor mi Dios, usted pondrá al siguiente gobernante de nuestra nación. Pero Padre, te pedimos que nosotros al participar honremos y amemos lo que tú amas, Señor. La vida, la libertad, que podamos, Señor mi Dios, seguir cumpliendo el ser la conciencia de esta nación, la luz y sal de esta nación. Señor mi Dios, dejamos todo esto en tus manos. Padre amado, gracias por aclararnos, Señor mi Dios, y liberarnos de una mentira, Señor mi Dios, que va en contra de tu palabra, como que la pobreza se va a erradicar, porque tanto al uno como al otro usted los ha hecho, Señor mi Dios. Muchas gracias, Padre. Cualquiera que sean los resultados, denos fe y denuedo. No para agarrar las armas humanas, sino para seguir sostenido de las armas espirituales, Señor. Que nos guardes, nos cuides, nos des denuedo para someternos a usted, Señor, y seguir predicando su palabra. Teniendo el ejemplo de hombres, Señor mi Dios, que fueron firmes hasta el final y que son una inspiración para nosotros. Oramos, Señor mi Dios, Padre amado, por esta nación y la ponemos en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Sí? Dios los bendiga.